Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordo mudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban y más crecía su pasmo y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero ahora recordaros el Evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes, y por el cual sois salvados, si es que conserváis tal cual yo os lo prediqué, porque de otra suerte en vano habríais abrazado la fe. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntamente. Muchos de ellos viven aún, otros, en cambio, murieron ya. Después se dejó de ver a Santiago, luego a los apóstoles todos. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo curando al sordo mudo. Este rito que hace nuestro Señor Jesucristo para curarlo no es porque Él haya precisado hacerlo, sino para estar encerrado un simbolismo por detrás. El simbolismo es tal que la Iglesia lo toma en el rito del bautismo, significando con eso que antes del bautismo el niño, cuando nace, está como sordo y mudo a las cosas de Dios por culpa del pecado original heredado por nuestros primeros padres, del cual somos todos herederos porque somos todos miembros del género humano. La única que tuvo la gracia especialísima fue la Madre de Dios, precisamente en cuanto que iba a ser Madre de Dios. Le fue dado de forma especialísima los méritos de la redención, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que se le aplique a ella de manera que fuera concebida sin mancha de pecado original. Pero todos los demás, todos nosotros, hemos nacido con esa mancha original y por lo tanto hemos nacido como sordos y como mudos para las cosas de Dios. En el rito del bautismo, el sacerdote, imitando a nuestro Señor Jesucristo, con un poco de su saliva, toca los oídos y la nariz del infante y le dice lo mismo que le dijo nuestro Señor a este sordomudo del Evangelio: Éfeta, que significa abríos. Acto seguido le da a probar la sal exorcizada, que la sal simboliza la sabiduría, el buen gusto, el buen sabor de la doctrina de Cristo nuestro Señor. Como vemos, cada ceremonia de los ritos católicos tiene un simbolismo profundísimo y una enseñanza que debería hacernos meditar
todos los días sobre la riqueza de la doctrina que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Nuestro Señor pronuncia la palabra éfeta. Las palabras de Dios tienen el poder de la creación. Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, hágase el firmamento, y el firmamento se hizo. Produzca la tierra, los árboles, las plantas, todos los animales. Y los animales, las plantas y los árboles se hicieron, fueron producidos de la tierra. Produzca el mar los peces, y los peces fueron hechos. Y cuando dijo el último día de la creación, antes del último día del descanso que se tomó, cuando crea al hombre, se refleja a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la obra maestra de Dios, porque Dios, después de haberlo formado del barro, sopló sobre él y le infundió el alma viviente. Y ese alma, esa creación, ese ser humano que él creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. Después conocemos el resto de la historia. Vino el diablo, mordido por la envidia, e hizo caer a nuestros primeros padres, tentándolos y haciéndoles saltear lo que Dios había previsto para ellos, para todos nosotros. El seréis como dioses, y vamos a ser como dioses de acuerdo al plan divino. Pero el hombre quiso saltearse y hacerlo de acuerdo al plan diabólico, desobedeciendo a Dios. Y es por eso que adquirimos la mancha original, con la cual todos nacemos, excepto la Santa Madre de Dios. Y ese abríos que dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy tiene esa fuerza de la creación, ese sentido que no sentía, ese oído que no se ría, esa boca que no hablaba, escuchó la voz de Dios, así como la nada antes había escuchado la voz de Dios y pasó a ser algo, el firmamento, la tierra, el mar. Así también estos sentidos que no servían escucharon la voz de Dios y empezaron a funcionar, y empezó este sordo y mudo a escuchar y hablar de las glorias de Dios. Eso es lo que pasó con nuestra alma el día de nuestro bautismo. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios, fuimos redimidos por ese mismo Dios y fuimos señalados como hijos de Dios mediante las aguas del bautismo. Y se nos conminó con estas palabras que nos dijo el sacerdote, repitiéndolas de nuestro Señor Jesucristo: abríos, escuchad las palabras de Dios, hablar de las cosas de Dios. Es algo que deberíamos entender cada día de nuestra vida, meditarla profundamente, cómo usamos esos sentidos de nuestros oídos, de nuestra boca, cómo usamos nuestra vida, cómo usamos nuestra humanidad. Si hacemos realmente reflejo de aquello que dijo Dios cuando creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Somos realmente imagen y semejanza de Dios? ¿O somos un engendro, apartados de la gracia de Dios, viviendo una vida materialista, acordándonos de la religión de tanto en tanto, fríos para las cosas de Dios, sordos y mudos para las cosas de Dios? Cuando el único fin por el cual Dios ha creado al hombre fue para que el hombre le conozca, le ame y le sirva en esta vida y después le goce en la vida eterna. En la epístola de San Pablo termina de una manera que nos debería convencer a seguir por el camino de Dios, mas por la gracia de Dios, dice San Pablo, soy lo que soy, de la peor escoria que era hasta perseguidor de la iglesia de Dios. Dios actuó su gracia en mí, y por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Tendríamos que poder repetir lo mismo que San Pablo. Fuimos escoria, fuimos el desecho, fuimos templo del diablo por nuestros pecados, mas fuimos convertidos
en templos de Dios por medio del bautismo, por medio de los sacramentos, por medio de la recepción de la Eucaristía, por medio de la recepción de la Santa Confesión, en definitiva por usar de los medios que Jesucristo instituyó para que seamos templo de Dios y casa y morada de la Santísima Trinidad. Pensemos en estas cosas, apliquémoslo siempre a nuestra vida. Recordemos que en el día del juicio vamos a tener que presentarnos ante el juez, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos va a preguntar qué hicimos de nuestra vida. ¿Qué hiciste de tu administración? Nos va a preguntar el dueño, como en el Evangelio, al administrador infiel. ¿Qué hiciste con mis bienes? Yo te los presté todos, te di la vida, te di el bautismo, te di la posibilidad de asistir a los sacramentos, te di a mi madre, te di absolutamente todo para que pudieras salvarte con comodidad. ¿Qué hiciste de tu tiempo? ¿Qué hiciste de tus oídos? ¿Qué hiciste de tu boca? ¿Qué hiciste de tu nariz? ¿Los usaste bien? ¿Los usaste para el bien? ¿O los usaste para el mal y para apartarte de mi gracia? Recordemos que la vida del cuerpo es el alma. Y la vida del alma es la gracia. Y la gracia supone la amistad con Dios. Recordad, dice San Pablo, que sois templos de Dios, sois templos de la Santísima Trinidad. No contristéis al Espíritu Santo que habita en vuestros corazones. ¿Cómo lo contristamos? Viviendo una vida apartada de Dios, viviendo una vida de desgracia de Dios, una vida de pecado, una vida de materialismo, una vida de olvido, de enajenación, como dice el profeta Jeremías, de la vida de Dios. La humanidad está como está por la enajenación de la vida de Dios. Dios no existe en nuestras vidas. Dios no existe en el mundo. No por eso deja de existir Dios, pero es como que lo hacemos como un ser no existente. Cuando tendría que ser el objeto de nuestros quereres, el objeto de nuestro amor, el objeto de nuestra predilección y el objeto de nuestro continuo pensamiento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún en nuestros cotidianos quehaceres, poniéndonos siempre en la presencia de Dios para santificar esos cotidianos quehaceres. Siguiendo el consejo de San Pablo, que aún el comer y el beber, dice, hacerlo por honra y gloria de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen, entonces, que nos dé ya que esos sentidos fueron abiertos el día de nuestro bautismo, se nos dijo éfeta, que es abríos. No nos ensordezcamos de vuelta, no nos enmudezcamos de vuelta, y usemos esos sentidos, sobre todo los espirituales, para oír y hablar de las cosas de Dios. Pidamos a la Virgen María, que sede de la sabiduría, que esa sal que recibimos en nuestro bautismo, la sal de la sabiduría, sea continuo sazón de nuestros días, de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres, de nuestra oración y de nuestra vida con Dios, para que un día la podamos ver a ella en el cielo y ella misma nos muestre a su divino Hijo, que es la sabiduría encarnada. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.